Me voy a saludar a Martín Regalado y ya querías mandar un mensaje, te doy tiempo. Vuelvo para atrás, ¿no? Viste que uno siempre anda con el teléfono, mami, mirame, qué sé yo. No, todo tranquilo. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Placer. Qué facha, me dijeron, andale al hueso. Mi primera pregunta es, ¿nunca te llamaron de Polka para hacer una tira, una ficción, nada? No, creo que cada uno tiene que tener su andarivel y no confundirse. Cada uno a lo suyo. Sabés que dejé a mi hijo hace poco en Milán, que está haciendo un posgrado, y le dije, foco, Tomás. En la vida lo importante es tener un foco, focalizarse. Es la clave para que las cosas salgan bien. Bueno, pero uno puede diversificarse y divertirse, más allá de lo que vos haces, salís de acá y así como hay gente que va a correr, hay gente que va a estudiar teatro, o sea, no estaría mal. Está bien. Pero Sí, está bien cierto. focalizarse en lo que uno quiere lograr, la excelencia. Por ahí escuchar música, leer, tenés un montón de cosas, charlar con amigos. Seguro. A ver, pregunta que se hace toda la Argentina. ¿Por qué este gobierno que cuando llegó dijo la inflación no es un problema, hoy lo tiene como el principal inconveniente? ¿Por qué no se puede bajar la inflación en nuestro país, Martín? Se ató a una receta que los economistas llamamos metas de inflación, que funciona en otros países que tienen más baja inflación que el nuestro, pero la moraleja de esta historia es no importemos recetas. Los argentinos tenemos una idiosincrasia particular y por lo tanto tenemos que hacer un programa antiinflacionario hecho por argentinos y para argentinos. Acá probamos con tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante, con base monetaria cero, con metas de inflación. Aquí lo que hay que hacer es un verdadero programa de estabilización en serio que alinee los patitos de las distintas variables económicas y de esa manera bajar la inflación. ¿Es verdad que vos creés que el gobierno está estirando solamente para llegar a fin de año, pero que no hay plan a la vista? Mirá, yo veo al gobierno como si estuviera siendo un nadador en el medio del Río de la Plata, salió de Uruguay y está llegando a Martín García y está exhausto, ya no tiene más aire y está tratando de llegar a la orilla del Río de la Plata. La buena noticia es que llega más que nada porque la corriente lo lleva, pero la idea es llegar flotando y va a llegar, el tipo va a estar exhausto y eso va a pasar en diciembre, va a necesitar aire, que es un buen programa de estabilización, y va a necesitar comida, que es un plan de crecimiento. Sí. Eso hoy el gobierno no lo tiene y por lo tanto tiene un plan de emergencia, Guillermo, que lo podríamos llamar el plan llegar, que llegue hasta el 10 de diciembre. Ahora, a mí no me gusta, supongo que hay mucha gente que está escuchando que dice, bueno, pero que se vienen 4 años más de la nada mismo, de amesetamiento. ¿O es ganar y ir adelante, no sé, llamar a Redrado, llamar a Lavagna, hacer un conciliablo de gente importante, de derecha e izquierda, y decir, bueno, nos juntamos todos, hacemos una Moncloa de la economía? ¿Vos pensás que se puede dar esto? Yo creo que es importante, perdiste la confianza. Vos no podés tener, decime al mejor economista del mundo, lo traes a la Argentina, al mejor presidente del Banco Central, sin confianza, y si vos no generás un acuerdo político que te dé un marco de confianza, no hay posibilidad de generar un programa de crecimiento. Por lo tanto, acuerdos que marquen políticas permanentes. Aquí, Guillermo, lo que necesitamos es marcar un sendero, que la economía argentina no anda más a los bandazos, que no se sale, que se va a la banquina, que se va a la derecha, que se va a la izquierda. Marquemos un sendero y que en esas 4 o 5 cosas, que es la política fiscal, que es la política monetaria, que es la política de inversión pública, bueno, todos acordemos un sendero y después discutamos otra cosa, discutamos las políticas de educación, las políticas de salud, cada uno tendrá sus matices, pero que en esas cosas básicas estemos de acuerdo. Con eso, digamos, y un plan, luego el ministro de Economía puede ser exitoso. O el ministro de Economía puede ser el presidente. A ver, pará. Te quiero preguntar, ¿sabes por qué te digo esto? Sí. La famosa frase de Bill Clinton, ¿es la economía estúpido? Así es. ¿Qué quería decir? Que todo pasaba por la economía. La base de sustento de un gobierno es que la economía marche bien. ¿Por qué te pregunto esto? Hoy es muy de época pensar en economistas como candidatos. Fíjate que se está pensando en Roberto Lavagna, y lo único que se le critica, por decir algo, es que tiene 76 años, 77 años. Lo cual, si uno lo escucha a Lavagna, vos decís, este tipo está muy bien. Realmente. Está perfecto. Y hoy los 76 o 77 son los 60, exactamente. Con lo cual, bien dicho. Motivo por el cual te pregunto, en el contexto de esta cuestión de época de los economistas hablando ya con mucha más apertura del país en general, ¿vos no querés ser candidato a presidente? No. Yo creo que lo que decíamos al principio, creo que cada uno tiene que focalizar en las cosas en las que es bueno o las cosas que le salen bien. Y además, para salir al terreno electoral, Guillermo, las tripas te tienen que dar. Yo siempre le pregunto a muchos con los que hablo que quieren lanzarse a la política, siempre le pregunto,
Sí, ¿qué te dicen tus entrañas? ¿Te dicen que estás preparado para eso? Sí. Yo estoy preparado para dar, digamos, mi visión de la economía, para decir esto hay que hacerlo de esta manera. ¿Con quién? ¿Con el peronismo de Massa, Urtubey, Cheto? Bueno, está claro que... En un momento estuviste ahí. Hoy hablo con todos, pero la verdad que tengo tantos compromisos profesionales, Guillermo, tanto acá como en el exterior, que estoy concentrado en la actividad profesional. Pero sí creo que la Argentina necesita salir esto de el ajuste o volver al pasado. Que no estamos para promediar la primera B. Yo estoy convencido que los argentinos estamos para pelear la punta de primera A y nos merecemos y esperemos, si digamos, este programa, las cosas que digamos acá o en otros programas, modestamente uno puede colaborar a mejorar la calidad de las políticas públicas, bienvenido. Pero, bueno, le doy la bienvenida a que se enriquezca el debate político y que los argentinos tengamos opciones para elegir mejor. Bueno, esto viene en congruencia con lo que dijo Urtubey hoy, que hay un 40% de votantes que están por fuera de Macri o Cristina. ¿Vos creés lo mismo? Yo veo que hay una cantidad de gente desencantada que dice, voté a este gobierno y la verdad que me va peor de lo que me iba, pero tampoco quiero volver al pasado, tampoco quiero estas escenas de corrupción como las estamos viendo en el día de hoy, con lo cual faltan alternativas superadoras. De todas maneras, todavía no se ha alargado la campaña electoral, yo espero que el debate esté en cómo resolvemos los problemas que tiene la Argentina. En nuestro caso es cómo resolvemos el problema de la inflación, cómo volvemos a crecer. El resto de la clase política hablará de, reitero, cómo resolvemos los problemas de salud, los problemas de pobreza, que tienen que ver también con la economía, qué políticas sociales tenemos para que la Argentina vuelva a tener mayor, movilidad social. Todos somos hijos de la movilidad social ascendente que ahora no existe en la Argentina. Bueno, esos son los temas, pero sobre todo que vayamos a los cómo. Sí, exacto. Vos sabés que a mí me da mucha pena cuando presento casi a diario. Hoy cerró una pyme o cierran 2.500 pymes por mes en el país, 80 comercios en el AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Digo, porque detrás hay laburo. Y desde que soy chico aprendí, me han dicho que la pyme es el motor de la economía. Y hoy veo que está devastada. Ante lo cual, si a vos viniese el dueño de una pyme, ¿no? Vamos a suponer, y requiere de tus servicios, ¿qué le dirías? Bueno, primero, el 70% de la economía argentina la mueven pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, lo que hoy no tenemos son programas de crecimiento. Argentina necesita, por ejemplo, una reforma tributaria que le baje impuestos a aquel que quiere invertir o a aquel que quiere tomar un nuevo trabajador. Y esto no está ocurriendo. ¿Qué le digo a una pequeña y mediana empresa? Manéjese con su capital de trabajo. No tome adelanto de cuenta corriente. Cuidado de tomar un cheque de alguien que te va a comprar y te da un cheque a 90 o 120 días. Es preferible vender menos y no tener muchos cheques en la calle. Y sobre todo, tratar de que tus costos y tus ingresos vayan de la mano. Martín, y yo sé que a veces a ustedes por ahí no les gusta hacer un asesoramiento televisivo, pero es importante, tu palabra tiene mucho peso. Al que tiene unos pesitos y dice, ¿qué hago? ¿En qué invierto? Al que está por vender el departamento, pero es conservador porque todo está dolarizado. Claro. Viste, como decía Pinti, los argentinos tenemos, ese sorete verde que no nos podemos sacar de la cabeza y todo lo pensamos en dólares y no en pesos. Consejos, ¿es momento para vender? ¿Es momento para comprar? ¿Tenés, 10, 20 lucas ahorradas? ¿Dónde las pongo? ¿Qué les dirías? Bueno, tenés un riesgo importante y que yo se lo he advertido a un ministro, a un viceministro en el mes de diciembre, y hoy lo puedo hacer la advertencia pública. Esta es la primera charla que tengo en el año en televisión, que es, hay un riesgo de dolarización que ha pasado siempre en los periodos preelectorales. Esto significa que la gente, para cubrirse, un poco por lo que dice Pinti, busca refugiarse en dólares. ¿Por eso se fue a 40 hoy? Por eso bajó la tasa de interés. El gobierno pagó una tasa exorbitante para que la gente se quedara en pesos. Entonces vos, si estuviste en pesos desde octubre para acá, hiciste una ganancia fenomenal. Dólar planchado. Claro. Ahora estas son las cosas que no podemos estar viviendo del dólar a la tasa. Pan para hoy, hambre para mañana. Si no empezamos a producir. Seguro. Con lo cual, a los ahorristas yo les digo, miren, tengan una cartera que esté balanceada. 50% en pesos, 50% en instrumentos argentinos que estén dolarizados. Por ejemplo, hay letras que emite el gobierno que se emiten en dólares. Digo, tengamos la plata en la Argentina, pero está claro que hay un riesgo, sobre todo que en el periodo preelectoral, aún en la transición 2007, yo era presidente del Banco Central, de
Néstor Kirchner a Cristina Kirchner, aún en ese periodo que había tranquilidad en el horizonte, aún en ese periodo hubo dolarización. Y aquí hay un fenómeno adicional. Desde octubre, desde que empezó el Fondo Monetario 2, el segundo programa con el fondo, han aumentado, producto de esta tasa de interés tan alta, los depósitos a plazo fijo, sobre todo de las empresas, 334.000 millones de pesos. Bueno, ahí están los directores financieros de empresas multinacionales, de empresas argentinas, que en algún momento se van a dolarizar. Entonces, que el gobierno tome las medidas adecuadas como para poder ofrecer los dólares suficientes y que no haya sobresalto. Pero a la barrista le digo, cuidado que este puede ser un riesgo. Bueno, voy a abrir el juego con Florencia. Flor. Sí, Martín habló de la necesidad, por ejemplo, de una reforma tributaria. Muchos colegas tuyos dicen que son imprescindibles varias reformas. Si no, este año está claro que no va a ser posible, pero apenas asuma el próximo gobierno. ¿Qué reformas para vos son imprescindibles para que la economía argentina finalmente despegue? Y en tal caso, si hay margen, crees, vos conocés muy bien, por ejemplo, a Sergio Massa, conocés a muchos de los candidatos de la oposición, si hay margen dentro de otros espacios para un consenso con respecto a estas reformas. Mi visión es que hay conciencia de que si aquí nos generamos algo que este gobierno tuvo dos oportunidades claves, porque tuvo la oportunidad de llamar a la oposición en 2015, 2017 y no lo hizo, que si no logramos un consenso sobre un núcleo de coincidencias básicas va a ser muy difícil devolverle la confianza a los argentinos y a quienes nos están mirando desde afuera. Primero, a mi juicio, hay que hacer un plan de estabilización. Esto significa que vos necesitás que todos los patitos de la política económica vayan hacia el mismo lago. Que un pato no se vaya hacia el bosque, otro se vaya hacia otro lago. ¿Esto qué significa? Que la política de recaudación, la política de gasto público, la emisión monetaria, la inversión pública, los salarios y las políticas de ingresos que paga el sector público vayan todas en la misma dirección y en un programa a 4 años. Hoy por hoy, si vos mirás las inflaciones implícitas que hay en todas las variables que maneja el gobierno, la recaudación, por ejemplo, está 10 puntos por debajo de la tasa de inflación. El gasto público, otros 10 puntos menos. La emisión monetaria tendiendo a cero. Los salarios, quién sabe, en un 23-24%. Eso lo que genera es un gran lío. Es muy difícil entonces que la inflación te dé un 23%, claro, porque cada una de las variables, entonces, esto es central, tener una política antiinflacionaria local. ¿Qué reformas? Yo los focalizaría en 3 reformas. Primero, la reforma tributaria, que significa bajar la carga impositiva, pero ampliar la base de tributación. Lo que necesitamos es que no haya más argentinos en negro, que poderle dar cobertura social a los trabajadores. La que no se hizo tienen. no sirvió. La que se hizo no sirvió, fue una reforma tibia, e incluso las provincias terminaron aumentando el impuesto más distorsivo que tiene la Argentina, que es el impuesto a los ingresos brutos. Claro. Es el impuesto primero que tenés. Sí, sí, sí. Luego hay que ir a un programa de, yo no lo llamo reforma, modernización de las normas laborales. Y en esto charlo mucho con sindicalistas. No podemos tener normas de hace 50 años cuando hay la tecnología. Hoy, un chico que está saliendo de la escuela secundaria va a tener 7 trabajos durante toda su vida útil, 3 de los cuales no los conocemos. Sí. Con lo cual, el derecho a la capacitación permanente, a la formación de trabajadores me parece otro elemento central, y también una política exportadora que genere más dólares para la República Argentina. Rebrado, sí, buenas noches. Buenas noches. Trasciende por estas horas las reuniones periódicas que mantiene el presidente Macri con diversos economistas de distintas visiones, desde Kigel, Broda, el propio López Murphy, hasta informes de Cavallo y Melconian. Yo no sé si usted ha sido convocado por el presidente Macri, y si fuese convocado, si iría a manifestarle su punto de vista, y paralelamente preguntarle justamente por Melconian, quien fue bastante categórico respecto de su visión de la economía argentina, yendo a la coyuntura hoy. Él dijo, de acá a las elecciones no veo, y en discrepancia con el propio gobierno y sus economistas, ninguna posibilidad de reactivación antes de octubre, que los dólares del campo no van a traducirse en la economía cotidiana de los argentinos, no veo la inflación controlada ni a la baja, y todavía veo un riesgo cambiario. Creo que la turbulencia cambiaria no pasó. ¿Usted coincide con este panorama que es bastante sombrío? A ver, a la primera pregunta no, hablaba con varios ministros cuando dije que yo no hubiera ido al Fondo Monetario. El presidente habló a la 1 de la tarde y creo que yo fui de los primeros economistas profesionales que dijo, el presidente se está equivocando y lo están asesorando mal en ir al fondo. Desde ahí no me convocaron más. ¿Esa fue la última vez?
la última vez hablé con ministros, nunca hablé con, no con Macri. Nunca hablé con el presidente. Claro, pues tenía alguna frecuencia en el intercambio de mensajes. Desde ahí no. Siempre con la mejor, lo mismo que decían estos programas, que ustedes me han invitado muchas veces, lo mismo decía. Y sí, a un ministro le advertí este riesgo de dolarización, que es también lo que señala Carlos Melconian, que es un gran economista. Mi visión es que estamos en el plan llegar. El plan de lleguemos hasta el final de este mandato. ¿Qué es lo que ha buscado garantizar el gobierno? Que va a pagar las deudas. Este programa simplemente sirve para pagar las deudas, pero olvídate del crecimiento. Nosotros con nuestro equipo de Fundación Capital proyectamos una caída de la producción, lamentablemente, nos gustaría decir otra cosa, del 1,4% para este año. No vemos primero o segundo trimestre que la economía reacciona porque no vemos ningún estímulo ni para el consumo, ni para la inversión, simplemente algo para las exportaciones, pero eso no alcanza a llegar a toda la Argentina. Ahora, hablando de exportaciones, te quiero preguntar por los nuevos mercados que se fueron a buscar. Sí. India, Vietnam, pero Gustavo, por favor. ¿Cómo le va, ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Teniendo en cuenta, a ver, lo que le importa básicamente al televidente es, bueno, ya sé que perdí en el bolsillo, ¿cómo hago para no perder más, ¿no? Este año? Y la inflación es un tema clave para eso. Teniendo en cuenta que la inflación mayorista el año pasado fue casi 25, 26 puntos más que la inflación minorista, ¿cómo hacer para que eso no se traslade en los próximos meses directamente a la góndola? Bueno, deberíamos tener una política antiinflacionaria que no sea solo la emisión cero y que no sea solo la recesión. El gobierno está apostando a que, como los trabajadores, como todos nosotros hemos perdido poder de compra, las empresas puedan vender menos y por lo tanto trasladen cada vez menos los costos de precios mayoristas o los costos que han sido de la devaluación. También influye el tema tarifas. No nos olvidemos que en el mes de febrero están subiendo las tarifas de colectivo, están subiendo las prepagas, en marzo tenemos la vuelta a clases. O sea que la inflación va a ser mayor, esta que se viene, y la de marzo. Y la inflación la vas a tener muy probablemente alrededor en este mes, en el 3, esperemos. Depende de lo que los economistas llamamos los efectos de segunda ronda. Esto significa que sube un producto, pero después, por ejemplo, sube la nafta, pero después el tipo que lleva la mercadería hasta el kiosco donde vos comprás, le aumentan los costos y el kiosquero te aumenta las golosinas que vos vas a comprar, o el almacén, con lo cual, hoy por hoy estamos mirando un 3% de inflación para los próximos meses. Por lo tanto, Gustavo, yendo a tu pregunta, nuestra visión es que recién en el mes de julio la tasa de inflación con las paritarias, y también dependerá de la negociación de cada uno de los sectores gremiales, recién ahí se empieza a empardar la tasa de inflación con los aumentos de salario, quiere decir que el trabajador hasta julio va a seguir perdiendo. Va a empezar a dejar a perder en julio. Por lo que decís, inflación en febrero casi igual que la de enero, en marzo más o menos. Digo esto porque a todos nos llamó la atención que el presidente dijera un día antes de que la inflación fuera del 2,9% que estaba bajando. Y por lo que vos estás diciendo y lo que dicen las principales consultoras, la inflación va a volver a subir un poquito, pero va a volver a subir. Sí, va a estar alrededor del 3% y recién a partir de julio también vos tenés que muy probablemente en abril sean los últimos aumentos de tarifas y recién después de las elecciones, con lo cual vas a tener pax tarifaria, digamos, entre mayo, y eso va a ayudar a que la inflación esté entre julio y octubre más cerca del 2%. De todas maneras, es una barbaridad que tengamos 2%, y esto lo que requiere es un programa de estabilización antiinflacionaria. Martín, muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, te volveremos a tener cuando quieras.